Al inicio del taller anterior, mencionábamos de que en Lima, Perú, el Consejo Católico para la Cultura, en ese entonces dirigido por don Augusto Dagmar León, que hoy ya no se encuentra entre nosotros, pues goza de la gloria de Dios, convocó a artistas plásticos, escultores, gente de teatro y músicos, y todo aquel que tuviera buen corazón para participar en este proyecto tan importante que la Iglesia, a través de su oficina, por primera vez intentaba hacer. Y decimos por primera vez porque el Catecismo de la Iglesia Católica solo menciona a las artes de una manera muy sutil y muy, llamemos así, no tan productiva. Y en todo caso, la que más se beneficia de este tipo de cosas es básicamente la música, de la cual existen los motu proprio de los santos padres destinados al uso de la música sagrada, al servicio de la liturgia. Y de eso se conoce harta bibliografía al respecto. Sin embargo, no se tiene un concepto claro sobre el tema del arte en sí, dentro de una mirada y una expresión católica. Así que lo que propuso el Consejo Católico para la Cultura fue definir esta idea sobre cuál sería la correcta forma de tratar la expresión llamada arte. Al final, después de estos largos conversatorios, ricos en contenidos, en experiencias y sobre todo en información, que para este servidor fue como entrar a un mundo diferente, se llegó a la conclusión de que arte es la expresión, como dije anteriormente, es la expresión de la belleza que nos comunica una paz interior y nos pone en contacto con Dios. El arte, siendo una expresión de la belleza, hay que entender ese concepto de ¿qué es belleza? Y hasta donde podemos entender, la belleza es un valor absoluto. Y todo lo que tenga que ver con absoluto, la filosofía, por ejemplo, nos ayuda a entender este proceso. Lo absoluto se define muchas veces como, por ejemplo, independiente, ilimitado, que excluye cualquier relación. También se entiende por absoluto que es terminante, que es decisivo, que es categórico. Se entiende también como absoluto que es entero, total, completo, que no admite, digamos, otra definición, que ejerce el poder sin ninguna limitación. Es decir, tiene en sí misma un valor único, que es de genio imperioso y que es dominante. Y así por el estilo, o sea, todas las características de las definiciones de absoluto existen por sí mismo y es incondicionado, no puede estar condicionado a nada. Sin embargo, la belleza como tal, ¿no?, se entiende al mismo tiempo que es un factor que no solamente se debe ver desde una óptica en sí. Al ser un valor absoluto, esta no es buena ni mala, es simplemente lo que es. La belleza se entiende también desde un punto de vista, llamemos así, de significado, ¿no? Se le atribuye como reconocimiento de lo hermoso, de lo bello, de las cualidades que tradicionalmente se han concebido dentro de la armonía, de la proporción, de la simetría. Hablo en este lenguaje artístico porque ustedes, quienes me están viendo, son artistas, son músicos y algunos serán también pintores, escultores. Así que el lenguaje que tienen que aprender a manejar, que tenemos todos que tener esa sintonía, está basado en estos conceptos. La palabra deriva de bello, que proviene del latín bellus, que significa hermoso. Una de las características de la belleza es que se experimenta esta a través de los sentidos, de la vista, del oído. Como tal, la belleza es una experiencia subjetiva y puede variar de un individuo a otro, dependiendo de su cultura, de la época, de su mentalidad, de su formación. De la misma manera se puede entender que dos personas no podrán evaluar la misma cosa de la misma manera, ¿no? Entonces, la armonía y la proporción de las formas y la simetría de las cosas que están inmersas en eso
la ausencia de defectos físicos son característicos de la belleza. Ojo, la ausencia de defectos. ¿Recuerdan cuando definimos en la primera clase de que arte provenía de Tecton, que se define como lo que está bien hecho? Así que entendamos que los sinónimos de esta belleza que nos atraen siempre son la hermosura, la perfección, lo precioso, lo atractivo, lo encantador. La belleza tiene dos factores, una belleza exterior y una belleza interior. La exterior, como mencionamos, es una relación con el atractivo físico de la persona o el objeto, de lo cual está sujeto por lo general a los cánones de belleza de la cultura donde se desenvuelve esto. Por otro lado, se ha desarrollado que el concepto de belleza interior, contrapuesto a la belleza exterior, la belleza interior será aquella que valora factores de índole psicológica, inteligencia, la gracia, la simpatía, la empatía, la personalidad, la elegancia, el encanto. Recuerdan que en la clase anterior hablábamos de que si tu mundo interior no estaba en orden con tu mundo exterior, ambos serían el reflejo de uno del otro. La carencia de uno es la carencia del otro. Si tu mundo interior no está completamente lleno, no tiene esa paz que se necesita, todo lo que hagas tendrá esa mediocridad propia del que le falta. Hay una belleza natural también y una belleza artificial. La natural obviamente se entiende que viene, inmersa en aquello que se plasma frente a tus ojos. Y algunas otras cosas se verán como artificial porque están construidas adrede o manipuladas de tal manera para que se vean bellas, no siéndolo. La belleza se ve en muchos aspectos, por ejemplo, en el mundo, en el campo de la filosofía, en el campo del arte. La belleza, sin embargo, también tiene una definición mayor todavía cuando se puede decir que siendo un absoluto, no es ni bueno ni malo. Eso no quita que la belleza posea, dentro de esa característica, dos lados que se pueden manejar independientemente uno del otro. Ejemplo, esto es algo que yo personalmente lo acuño, no es algo que exista, pero sin embargo lo acuño de esta manera para que se pueda entender de qué manera el ser humano puede agarrar algo que es absoluto y manejarlo a su antojo. Ejemplo, existe para muchos lo que se llama una belleza positiva, que es, como vuelvo a repetir, la belleza que nos rodea, el entorno y todas las cosas que Dios nos ha regalado para admirar y disfrutar. Y está la otra belleza negativa, lo que nos evoca no la alegría, ni la esperanza, ni la paz interior, ni nos comenta a través del arte de valores o de mensajes positivos. No, también existe una belleza negativa. Esa belleza negativa nos lleva a mundos surrealistas, de dolor, de angustia, de pena, de terror, de sangre, de vísceras, de violencia, tanto física como mental. La violencia negativa está presente siempre en este tipo de expresión de belleza negativa. Y no solamente eso, sino que al mismo tiempo se esfuerza, así como lo hacen aquellos que trabajan para el lado de la luz, por comunicar algo. Ellos también de esa manera intentan comunicar su dolor, su angustia, su rabia, su desencanto. Hay un público que los va a seguir y los va a disfrutar. Demonios, fuerzas mágicas, sangre, sexo, violencia en todos los sentidos. Y va a haber un público que se va a pegar a ese tipo de cosas. Y va a haber un público que lo va a disfrutar y va a sentir, al igual que el público del otro lado, el público de la experiencia positiva, que se va a sentir arrobada, se va a sentir, llamemos así, llamada a conmoverse, va a sentir que es parte de lo que está viendo, va a sentir que hay una conexión entre el artista y ella, hay una conexión entre la pintura y lo que siente. De la misma manera, del lado oscuro pasa lo mismo. Así que hay que tener en cuenta que nuestro lenguaje como católicos tiene que estar marcado en esa expresión de la belleza
del lado positivo, obviamente. Por eso aquellos cantautores, aquellos pintores, escultores que de repente ahí pasan por ese proceso de transición entre venir del mundo cotidiano, del mundo que los rodea, con todas sus imperfecciones y exageraciones y libertinajes que a veces se manejan sin ningún control, aquellos que vienen de este espacio habrán de entender que llegan a un espacio diferente, donde aquí lo que se busca es justamente esa belleza absoluta que solamente radica en Dios. Dios es también un absoluto. Dios es alguien que es esta esencia permanente y perfecta que hace que todo lo bueno surja y que no hay un ápice en su creación que esté basado ni destinado al mal. Sin embargo, cuando nosotros entendemos mal estos conceptos, cuando nosotros difundimos mal estas experiencias, entonces caminamos sobre aguas tumultuosas, tortuosas, en donde aparentemente bajo signos de fe, sin embargo, hay mucha violencia en lo que hacemos o mucho dolor en lo que transmitimos. Las emociones humanas son el vehículo perfecto para poder, llamemos así, transmitir del alma humana las emociones y las cosas que queremos que el otro vea y disfrute. Por eso, cuando utilizamos esta expresión, el arte es la expresión de la belleza, en sí misma ella comunica esa paz interior. Y al comunicar esa paz interior, nos ponemos nosotros en contacto con Dios y ponemos a la persona delante nuestra en contacto con Dios. ¿Ves qué tan importante es todo esto? No se trata solamente de intentar meterse a un mundo donde pensamos de que esto va a ser muy sencillo de ejecutar, que bastará con crear algunas canciones o pintar algunos cuadros o elaborar algunos objetos para tal fin. Y no se trata de eso, va más allá. Tu rol como comunicador de esperanza tiene que ver con la comprensión absoluta de cuál es tu propósito, para qué fuiste llamado, hacia dónde va tu ministerio, qué es lo que Dios pide de ti. Y lo más importante, cuidar aquello que haces y aquello que dices. Cuando encontramos, por ejemplo, en estos conceptos del bien y el mal, lo encontramos también en textos como la Didache non Apostolorum, que es conocido como el primer catecismo de la Iglesia Católica, escrito en los primeros siglos de la era cristiana. Allí ya nos hablaban de los dos caminos, el camino del bien, el camino del mal. Y debes interpretar la belleza dentro de ese mismo sentido. Una belleza para el bien y una belleza para el mal. Aunque la belleza en sí misma no es ni buena ni mala, porque en sí misma es única. Y como Dios es irrepetible. Y como Dios no hay otra consecuencia más que ser aquello para lo cual existe. Que es ser bello, que es hermoso, que es precioso, es maravilloso. En la Didache nos hablan de los dos caminos, del bien y el mal, y nos hacen una referencia muy interesante. Por primera vez se habla allí de los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Este texto de la Didache es parte, digamos, consecuente de lo que existe en los evangelios, que también habla también del camino. Y esta referencia nos llega a nosotros inclusive a través de la boca de los santos padres, y uno de ellos específicamente de Juan Pablo II, cuando por primera vez empieza a hablar sobre los hijos de la luz que luchan contra los hijos de las tinieblas. Por eso la Iglesia siempre nos recuerda de la boca de Cristo que debemos ser siempre sal y luz del mundo.
Sal para darle ese sabor, ese gusto y disfrutar de ese aroma a Dios. Y luz para ser capaz de inundar con ese brillo que solamente proviene de lo alto, allí donde existe oscuridad. Que no te turbe entonces la necesidad que has de tener tú de buscar a Dios todos los días de tu vida, aun cuando creas que ya lo encontraste. Porque la expresión de la belleza no es otra cosa que la expresión del mismo Dios. Cuídate mucho y estate atento a nuestra siguiente clase, porque en ella vamos a hablar sobre dos cosas todavía más importantes: arte y artesanía. Nos vemos.